Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a hablar qué sucede en tu cuerpo cuando consumes psyllium durante 30 días. Todos los efectos que tiene en la pérdida de peso, la saciedad, el intestino, el azúcar en la sangre, el colesterol. Te va a encantar este video. Sé que algunas personas dicen que es complicado encontrar psyllium, que el psyllium es caro, pero recuerda que siempre puedes comprarlo en línea y que la cantidad que usas normalmente es muy poquita por día, así que rinde bastante. Quédate hasta el final porque no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte si tienes el hábito de consumir psyllium en tu día a día o si consumes alguna otra fibra de forma regular. Me encantará ver tu comentario. Ya deja tu like en el video porque esa es tu forma de ayudarme. Y si conoces a alguien que tiene curiosidad, que quiere entender mejor cómo funciona el psyllium, si quieres motivar a esa persona a entender mejor sobre el psyllium, comparte este video. Vamos juntos a ampliar esta cadena del bien. Vamos a hablar más sobre este alimento tan interesante. ¿Por qué se habla tanto de él hoy en día? Incluso, ¿por qué llamamos al psyllium el Ozempic natural, el Mounjaro natural? ¿Por qué está tan de moda? ¿Por qué se habla tanto de él? El psyllium es una fibra soluble, una fibra natural, y se encuentra en la cáscara de una planta llamada Plantago ovata. Y esta fibra tiene una capacidad extremadamente interesante de atraer mucho de su peso en agua. Entonces, forma un gel, se gelifica, forma un mucílago, y esto puede tener efectos muy amplios y diferentes en varias cosas para nuestro organismo. Empecemos hablando de cuáles son los beneficios del consumo regular de psyllium. En los primeros días en que empieces a consumir psyllium, comenzarás a notar cambios más físicos, por así decirlo. Esto se debe a que muchas personas perciben rápidamente una sensación de estómago más lleno, una leve reducción del apetito y cambios iniciales ya en el propio tránsito intestinal. Por eso es que hoy en día muchas personas hablan más sobre esta relación del psyllium con Ozempic, Mounjaro. Incluso hay un video aquí en el canal hablando de alimentos que pueden ayudar a estimular el GLP-1 de manera similar a estos medicamentos. Voy a dejar este video aquí. Uno de ellos es el psyllium, spoiler, pero hay otros que también pueden ayudarte. De hecho, esto puede suceder. Y sabemos que el psyllium ya actúa mucho, ayudando a controlar el peso y la sensación de hambre por ese gel del que te hablé que forma. Entonces, como este gel ocupa bastante espacio en tu estómago, ya envía una señal de saciedad temprana al cerebro. Después de eso, también libera gradualmente el alimento del estómago, del intestino, hacia el torrente sanguíneo, lo que ayuda a mantenerte más saciado por más tiempo. Entonces, muchas personas relatan que cuando empiezan a consumir psyllium, comen menos en esa comida principal y terminan comiendo menos después. Otra cuestión interesante es que si la persona sufre de estreñimiento, puede empezar a notar las heces ya más hidratadas y más fáciles de eliminar. Pero también vale la pena mencionar que justo en estos primeros días es un momento delicado donde muchas veces ocurren errores, porque hay personas que quieren los beneficios del psyllium y empiezan a añadir una cantidad muy grande de psyllium varias veces al día y no se dan cuenta de que esto debe hacerse de forma gradual y siempre hidratando muy bien el psyllium. Porque si la persona empieza con una dosis demasiado alta o sin suficiente agua, puede suceder justamente lo opuesto a lo que queremos en relación al intestino. Sensación de pesadez, gases, distensión, cólicos e incluso llegar a estreñirte. Porque imagina, es una fibra que absorbe agua. Si la pones en tu estómago, en tu intestino, y no hay agua para que se hidrate, va a empezar a resecar las heces. Es justo lo contrario de lo que quieres. Entonces, recuerda siempre diluir bien el psyllium en agua. Después te lo voy a explicar más sobre las cantidades. Y es importante tomar bastante agua a lo largo del día para mantener ese gel bien hidratado y funcionando como debería. Entonces, después de unos 4 o 7 días que tú estás consumiendo el psyllium de forma correcta, como te dije, tu intestino tiende a responder mejor, de manera más regular, empieza a actuar justamente como un regulador intestinal. Tiene un aspecto muy interesante, porque el psyllium no solo ayuda a quienes sufren de estreñimiento, sino también a quienes tienen heces muy sueltas, esas heces más pastosas o líquidas, porque absorbe el agua y mejora la consistencia del bolo fecal. Así que realmente es una fibra reguladora del intestino, no es un laxante agresivo. Por eso es que en esta etapa mucha gente se relaja. La persona tiene más regularidad intestinal, menos esfuerzo para evacuar, menos sensación de hinchazón en el abdomen y un intestino más predecible. Entonces empezamos a tener incluso un horario más fijo para evacuar y hay gente que me dice, Patricia, ¿así es como va a funcionar ahora? ¿Voy a poder ir al baño todos los días? Hay gente que tiene mucho estreñimiento y sufre con eso desde hace mucho tiempo, así que realmente esto ayuda. Pero vale la pena recalcar que no es igual para todo el mundo y si la persona tiene alguna condición de salud previa, algún problema intestinal, si tienes un colon irritable,
alguna enfermedad inflamatoria intestinal, es muy importante siempre hablar antes con el nutricionista que te atiende personalmente para verificar cuánto, si, en qué horario o si no es una buena opción para ti. En la primera semana ya vas a empezar, como te dije, a notar mucho este efecto de saciedad del psyllium, especialmente cuando lo consumes con agua, ¿verdad? Este alimento, como te mencioné antes, se expande en el estómago, da esa sensación de plenitud previa y hace que tiendas a comer menos. Esto es muy bueno para el proceso de adelgazamiento, porque el mayor problema de las personas no es necesariamente no saber qué comer, sino controlar las cantidades de lo que comen. Y por eso, creo que lo más importante es poder controlar la cantidad sin sufrimiento, sin pasar hambre. Y el psyllium ayuda justamente en eso. Pero atención, no es que quite el hambre como un medicamento, ayuda en esa fase fisiológica del hambre, de la saciedad. Pero lo ideal es que ya tengas tu alimentación organizada para que sepas también qué debes comer, qué no debes comer y no caer en las tentaciones de los alimentos que tienen poco volumen y muchas calorías. Porque en ese caso puede que esto no ayude tanto, ya que estarás comiendo poco. Tener ese sentido común siempre es fundamental. Otro beneficio muy importante que las personas ya notan al comenzar a usar el psyllium es el efecto positivo en la glucosa, porque ese gel formado por el psyllium hace que la liberación de glucosa y todo, desde el contenido del estómago hacia el organismo, sea más lenta, como te dije. Entonces, como el alimento va a pasar más lentamente del estómago al intestino y del intestino al torrente sanguíneo, también habrá una absorción más lenta y gradual de la glucosa, menos oscilaciones, menos somnolencia después de la comida, menos caída de energía y menos hambre precoz. Y también puede ayudar mucho en el control del azúcar en la sangre. Entonces, esto impacta obviamente directamente en el comportamiento alimentario, porque esos picos de glucosa que podrías tener aumentan el hambre después, ya te da esas ganas de picar algo rápidamente. Entonces, es importante decir que el psyllium puede ayudarte bastante como complemento a reducir esos picos, pero no va a sustituir el tratamiento ni va a ser carta blanca para que comas lo que quieras solo porque hay fibra ahí. Hay gente que piensa así, qué bueno, entonces ahora voy a poner psyllium aquí en este helado. Le ponen psyllium a esa lasaña y se lo comen junto con la lasaña. No es así como funciona, no hace milagros. Recuerda ayudar al psyllium a ayudarte y así controlar mejor tu azúcar. Incluso, hablando de azúcar en sangre y pérdida de peso, quiero invitarte a conocer mis playlists. Tengo una playlist con consejos para perder peso y otra para ayudarte a controlar el azúcar en sangre. A todo el mundo le está encantando y las voy a dejar aquí abajo, en la descripción para ti. Otro beneficio que viene con el tiempo, a medida que las personas consumen psyllium, pero normalmente en esos 30 días ya se empieza a notar una mejora en la microbiota intestinal. Como el psyllium es una fibra soluble, sirve como sustrato para las bacterias beneficiosas de tu intestino. Entonces puede ayudar a mejorar el ambiente intestinal. Y claro que eso ayuda en la digestión, en la inflamación, en el metabolismo. Mejorar la salud intestinal mejora nuestro cuerpo en general, y el psyllium puede tener un papel muy interesante en eso. Otro beneficio del consumo regular de psyllium, así, diariamente, por lo menos durante un mes, es la mejora en el colesterol, principalmente en el LDL. Esto se debe a que las fibras del psyllium se unen a los ácidos biliares, aumentan la excreción fecal y obligan al hígado a usar el colesterol para poder mejorar todo ese ambiente. Y esto puede contribuir al control del perfil lipídico a lo largo del tiempo. Si eres una persona que tiene el colesterol alto, principalmente el LDL, el colesterol malo, el psyllium ayuda bastante. Así que si te animaste a consumir el psyllium, pero no sabes cuánto tomar, eso es muy importante porque no podemos exagerar con el psyllium también. Lo ideal es que consumas una cucharadita de psyllium por vez. Hay personas que pueden consumir hasta 2 cucharaditas por día, en horarios diferentes, pero normalmente lo más recomendable es una cucharadita por día. Y esa cucharadita, siempre diluida en al menos 300 mililitros de agua, nunca pongas el psyllium directamente en la boca. Diluye en un vaso grande de agua o en otro líquido sin calorías de tu preferencia, un té, cualquier cosa que quieras, y entonces lo tomas. Y si quieres estos beneficios para la saciedad, controlar el azúcar en la sangre, lo ideal es que lo tomes un poco antes del almuerzo o de la cena, de la comida en la que vas a consumir más carbohidratos. 15-20 minutos antes de esa comida es un buen momento para que puedas incorporarlo a tu rutina. Lo ideal también es que lo tomes separado del horario en que tomas tus medicamentos, al menos 1 o 2 horitas, porque puede disminuir la absorción, perjudicar la absorción de esos medicamentos. Empieza con una vez al día, evalúa cómo va todo, tómalo así durante unas semanas. Si todo está bien, puedes o no aumentar a una dosis más. Cualquier duda que tengas, si quieres individualizar esto, recuerda hablar con tu profesional de salud ahí en tu ciudad. Este video es meramente informativo. Cuéntame entonces, ¿sabías de todos estos efectos beneficiosos del psyllium? ¿Vas a empezar a tomarlo? Me encantará ver tu comentario.
Recuerda dejar tu like en el video, eso es súper importante para mí. Y compártelo con quien sabes que le va a gustar, con quien lo necesite. Vamos a ampliar esta cadena del bien. Esto es lo que quiero con el canal. Hasta la próxima, chao.